A ver, ¿cómo es posible que hace 2400 años, sin un solo microscopio, sin telescopios, sin nada, una persona pudiera describir con una precisión casi increíble los componentes básicos del universo? Hoy vamos a explorar la mente de Demócrito de Abdera, el hombre que vio los ladrillos invisibles de nuestra realidad. Todo arranca con una imagen, una que es simple pero superpoderosa. Mientras otros buscaban respuestas en los dioses o en los cielos, Demócrito encontró la clave en algo tan común como el polvo que flota en un rayo de luz. Para él, ese baile no era algo al azar, era una pista, una ventana a la estructura oculta de todo el cosmos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La genialidad de Demócrito empezó con una pregunta que suena casi como de un niño, pero que en el fondo es increíblemente profunda. Pensemos en esto un segundo. Él y su maestro, Leucipo, se toparon con este dilema. Si pudieras dividir la materia hasta el infinito, llegaría un punto en que la materia misma, pues, dejaría de existir, se disolvería en la nada. Y eso, lógicamente, no tiene ningún sentido. Tenía que haber un límite. Y de ahí, de esa lógica pura, nace el concepto. La respuesta a ese dilema es una partícula fundamental, algo físicamente indivisible. Y la llamó átomo, que literalmente significa lo que no se puede cortar. Este fue el punto de partida de todo su sistema. Ahora, lo que es realmente fascinante es cómo los describió. No eran puntitos mágicos ni nada de eso. Para Demócrito, los átomos eran eternos, nunca se crearon, nunca se van a destruir. Eran sólidos, completamente macizos. Y aquí viene la clave de todo. Las diferencias que vemos en el mundo no se deben a que los átomos sean diferentes por dentro, sino simplemente a cómo se acomodan, a su forma, al orden que tienen y a su posición. Y para explicarlo, uso una analogía brillante. Pensemos en el alfabeto. Con unas pocas letras, ¿cuántas cosas podemos escribir? Desde una tragedia como Hamlet hasta un manual de instrucciones o una simple lista del súper. Pues lo mismo pasa con los átomos. Con un número limitado de tipos de átomos, simplemente reordenándolos, puedes construir todo el universo, desde una roca hasta un árbol. Pero claro, tener los ladrillos no es suficiente. También se necesita un espacio para poder construir. Y aquí es donde Demócrito introduce su segunda idea radical, una que fue, bueno, incluso más controversial que la de los propios átomos. Para muchos filósofos de la época, la idea del no ser, o sea, la nada, era un completo sinsentido, algo que lógicamente no podía existir. Les aterraba, pero Demócrito se dio cuenta de que el vacío era una necesidad física. Sin un espacio vacío, los átomos estarían todos apretados, inmóviles. El cambio, el movimiento, nada de eso sería posible. El vacío es lo que permite que el universo funcione. Y así de simple y elegante es su modelo del universo. Para él, todo, absolutamente todo lo que existe, es una combinación de estas dos cosas, partículas y el espacio entre ellas, el ser y el no ser. Todo lo demás que experimentamos es solo el resultado de su interacción. Y aquí viene la consecuencia más fuerte y revolucionaria. Si el universo son solo átomos chocando en el vacío, entonces no se necesita un diseñador, ni un propósito, ni una inteligencia divina que lo dirija todo. El mundo funciona por necesidad mecánica y por azar. Los átomos chocan, se enganchan y forman cosas complejas, y ya está. Una idea increíblemente moderna y audaz para su tiempo. Ok, pero su teoría se enfrentaba a un problema gigante. Si los átomos en sí mismos no tienen color, ni sabor, ni olor, ¿de dónde viene el rojo de una manzana o el dulce de la miel? ¿Cómo se explica esa brecha entre la realidad de los átomos y lo que nosotros sentimos? Su solución fue súper ingeniosa. Propuso que todos los objetos están constantemente soltando una especie de piel invisible, una capa finita de átomos que él llamó éidola. Estas imágenes atómicas viajan por el aire, nos golpean en los ojos, en la nariz, en la lengua, y nuestro cerebro interpreta la forma y el movimiento de esos átomos como un color, un olor o un sabor. Y esto lo llevó a hacer una distinción que es clave. Hay cualidades que son reales, que existen en los átomos mismos, como su forma y su tamaño. Pero hay otras cualidades, las secundarias, que solo existen en nuestra mente, son como una convención. El color no está allá afuera,
es una interpretación de nuestra mente. Por ejemplo, él decía que algo dulce está compuesto de átomos suaves y redondos, mientras que algo amargo estaría hecho de átomos filosos y ganchudos que, digamos, rasgan la lengua. Uno pensaría que una mente que imaginó un universo así, tan mecánico y sin un propósito aparente, sería algo sombría, ¿no? Pues Demócrito era todo lo contrario. Pasemos a conocer al hombre, que de verdad era una de las personalidades más fascinantes de la filosofía. De hecho, lo apodaban el filósofo que ríe. Pero no era una risa cínica o malvada, era la risa de alguien que tenía perspectiva. Al entender la verdadera escala del cosmos, la eternidad de los átomos y lo corta que es la vida, las preocupaciones humanas, las ambiciones, los dramas, todo eso le parecía absurdo, casi cómico. Hay una leyenda muy famosa que cuenta que se arrancó los ojos para no distraerse con el mundo exterior y poder concentrarse en el pensamiento puro. A ver, casi seguro que es falso, pero la historia en sí misma es muy reveladora. Captura perfectamente su filosofía. La verdad no está en la superficie que nos muestran los sentidos, sino en la razón, que puede ver ese mundo invisible de los átomos. Y su sed de conocimiento era de verdad insaciable. Esta historia es increíble. Se gastó toda su fortuna no en lujos, sino en viajar por el mundo para aprender. Y aunque al principio lo vieron como un derrochador, el poder de sus ideas fue tan grande que sus propios vecinos reconocieron su valor, le devolvieron el dinero y lo celebraron. La risa de Demócrito eventualmente se apagó, pero sus ideas siguieron resonando a través de la historia, sentando las bases de la ciencia tal y como la conocemos hoy. Solo miren esta línea de tiempo. Su idea fue adoptada por filósofos como Epicuro. Luego prácticamente desapareció durante siglos, para después ser redescubierta de forma triunfal por John Dalton en el siglo XIX, convirtiéndose en la piedra angular de la química y la física modernas. Prácticamente toda nuestra tecnología se basa en esa idea de hace 2400 años. Y su filosofía no era solo sobre física, también era una guía para vivir. El objetivo era alcanzar la eutimia, que es un estado de ánimo tranquilo, sereno, equilibrado. ¿Y cómo se logra? Entendiendo que el mundo no es caótico ni está en nuestra contra, simplemente es. Aceptar esta naturaleza atómica del universo nos libera del miedo y de la ansiedad. Y cerramos con esta idea que es al mismo tiempo muy humilde y sobrecogedora. Demócrito nos enseñó que, aunque nuestra existencia individual sea breve y seamos solo una configuración pasajera de átomos, nuestra mente tiene la capacidad de comprender la estructura eterna del cosmos. Una idea para quedarse pensando.